Telescopio espacial. James Webb ha vuelto a sorprender a la comunidad científica con un descubrimiento que trasciende lo que se creía posible. Dentro de 3i Atlas, el tercer objeto interestelar jamás identificado cruzando nuestro sistema solar, se detectaron señales que desafían cualquier explicación convencional. Este cuerpo celeste ya llamaba la atención por su inusual órbita y la singular forma en que reflejaba la luz. Sin embargo, las últimas observaciones del Webb revelaron algo extraordinario: clara evidencia de movimiento organizado, patrones térmicos rítmicos e incluso señales que recuerdan a la actividad biológica. En otras palabras, parece no ser solo un fragmento errante de roca o hielo, sino algo que alberga vida, activa y en evolución. A diferencia de sus predecesores, como Oumuamua y Borisov, Atlas presentó características espectrales extremadamente inusuales. Al analizarlo en detalle, mostró pulsos de energía repetidos y cambios estructurados en el calor emitido, casi como si respirara. Estas señales consistentes y regulares sugieren que dentro del objeto se encuentra un núcleo capaz de generar y dirigir energía, un comportamiento nunca antes observado en visitantes interestelares. Fue entonces cuando empezó a formarse un consenso. Lo que Webb observaba no era geológico, era biológico, o algo tan cercano a la vida que la distinción se volvió irrelevante. Este descubrimiento por sí solo sacudiría los cimientos de la ciencia. Durante siglos, la humanidad ha mirado al cielo y se ha preguntado si estábamos solos, con telescopios buscando biofirmas en planetas distantes. Pero la vida nos llegó, transportada en un viajero interestelar, como una semilla que cruza el océano entre las estrellas. Las implicaciones son asombrosas. Si Atlas alberga vida, la galaxia podría ser mucho más fértil de lo que... La vida podría surgir no solo en planetas, sino también en cometas, asteroides y fragmentos errantes, propagándose de un sistema a otro como el polen transportado por el viento cósmico. Esta posibilidad transforma nuestra comprensión de la biología, de un milagro aislado en la Tierra a un proceso universal, entretejido en la esencia misma de la creación. Aún más inquietante es la trayectoria del objeto. El Atlas 3i no está simplemente de paso. Su vector lo sitúa en una trayectoria que lo acercará a la órbita terrestre más de lo que jamás llegaron Oumuamua o Borisov. Según las últimas proyecciones del Webb, se adentra constantemente en el sistema solar, en una trayectoria que parece estrecharse con cada nuevo cálculo. Es imposible determinar si esto es coincidencia o intencional, pero su actividad aumenta a medida que se acerca, es innegable. La señal de vida detectada por el Webb se intensificó a medida que Atlas entró en el sistema solar, como si la proximidad a la luz solar o la energía planetaria despertara lo que yacía latente en su interior. Cuanto más se acercaba, más se movía. Los astrónomos aún no han llegado a un consenso sobre qué habita exactamente en su interior. Algunos creen que podría ser una forma de organismo extremófilo, diferente a todo lo existente en la Tierra, capaz de sobrevivir congelado durante eones en el hielo interestelar y despertar cuando las condiciones se vuelven favorables. Otros sugieren algo mecánico, nanomáquinas, sistemas autorreparadores o autónomos creados por una civilización extinta hace mucho tiempo. Lo que Webb detectó no encaja perfectamente en las categorías de biología o tecnología. Presenta un orden estructurado, como las máquinas, pero su adaptabilidad y ritmos térmicos se asemejan al metabolismo. Esta confusión de definiciones nos obliga a afrontar la posibilidad de que nuestro concepto de vida sea demasiado limitado, moldeado únicamente por lo que conocemos en la Tierra. Si la actividad es biológica, las implicaciones evolutivas son inmensas. Demostraría que la vida puede originarse independientemente de la Tierra, desarrollando características no para sobrevivir en planetas, sino para viajar entre estrellas. Dichos seres no solo habitarían mundos, sino que prosperarían en el vacío profundo, donde reinan la radiación, el frío y la atemporalidad. Si, por otro lado, la anomalía es tecnológica, su descubrimiento no es menos impactante. Implicaría que una inteligencia capaz de construir máquinas duraderas existió alguna vez en algún lugar de la galaxia, y que estas creaciones aún vagan, mucho después de la desaparición de sus creadores. En cualquier caso, el Atlas 3i es un mensaje de las estrellas, transmitido no en palabras, sino en el innegable movimiento de algo que debería ser inerte. El público aún no ha tenido acceso completo a los datos, pero los fragmentos publicados por el equipo del Webb ya han generado especulaciones a nivel mundial. Las fluctuaciones rítmicas se han comparado con latidos cardíacos, patrones de comunicación
e incluso la locomoción interna. Los artistas imaginan organismos colosales, envueltos en capas de hielo, despertando al acercarse al Sol. Otros imaginan sondas latentes, que se reinician silenciosamente, tras milenios a la deriva. La verdad permanece oculta en el cascarón helado del Atlas, pero su atractivo es magnético. La humanidad siempre ha anhelado encontrar compañía en el cosmos, pero la repentina revelación deja a muchos sin aliento. Algo vivo se acerca. Y no es un planeta ni una señal lejana. Es un viajero que ya está en camino. En las instituciones científicas, el descubrimiento genera un acalorado debate. Los instrumentos del Webb han sido validados en innumerables observaciones, y que la repetición del fenómeno descarta la hipótesis de coincidencia. También se ha planteado la posibilidad de contaminación, de señales terrestres que se reflejan y retornan. Pero la coherencia direccional con el propio Atlas hace insostenible esta explicación. Cada ciclo, cada fluctuación, se origina dentro del objeto, latiendo hacia afuera a través del vacío. Con el tiempo, no habrá argumentos válidos. Los datos se refuerzan con cada nueva medición. A medida que se acerca, el misterio se profundiza. ¿Qué impulsa el movimiento? Si se trata de un organismo biológico, ¿qué tamaño tiene? ¿Y cómo se mantiene confinado dentro de la estructura del objeto? ¿Podría ser el propio Atlas el organismo, con su estructura congelada actuando como capa protectora para un núcleo vivo? Si es mecánico, ¿cuál es su propósito? ¿Vagar entre las estrellas sin origen ni destino? Algunos teorizan que las sondas interestelares podrían funcionar como esporas, lanzadas por miles de millones a la galaxia con la esperanza de que algunas finalmente encuentren sistemas fértiles. Otros sugieren un viaje intencional, una migración deliberada de seres o colectivos que aún no comprendemos. Cada hipótesis desafía los límites de la imaginación humana, pero ninguna puede igualar la magnitud de lo que está ocurriendo. Y lo que lo hace aún más impresionante es el silencio que reina en el cosmos hasta el momento. La humanidad siempre ha buscado señales, comunicaciones deliberadas arrojadas al abismo. Pero Atlas no transmite radio ni envía mensajes lingüísticos detectables. Su presencia es el mensaje. La vida no siempre se anuncia con palabras. A veces se anuncia simplemente existiendo. En este caso, moviéndose donde ningún objeto inerte debería, respirando calor donde ninguna geología debería latir, cruzando el abismo entre estrellas no como una roca, sino como un receptáculo de vitalidad. Para quienes estudian la panspermia, la teoría de que la vida se propaga entre mundos a través de transportadores interestelares, este descubrimiento podría ser la tan esperada confirmación. Desde esta perspectiva, la vida en la Tierra podría no haber comenzado aquí, sino que llegó hace miles de millones de años, traída por un cuerpo como Atlas. Si esto es cierto, entonces las criaturas o estructuras dentro de este visitante no son alienígenas en el sentido de ser completamente diferentes, sino parientes del mismo gran proceso que sembró nuestros océanos hace miles de millones de años. Podríamos compartir una ascendencia con lo que se agita dentro de ese cuerpo errante, separado no por océanos o continentes, sino por la distancia entre las estrellas. Pero a pesar de todo el asombro intelectual, la realidad visceral persiste. Algo está vivo dentro del Atlas 3I y se acerca. La pregunta ya no es si hay vida más allá de la Tierra. Esa pregunta se respondió con un pulso, una fluctuación, un movimiento que Webb capturó resonando en el espacio. La pregunta ahora es, ¿cuál es su forma? ¿Cuál es su significado? ¿Y qué revelará cuando esté lo suficientemente cerca como para que finalmente podamos verlo con algo más que ojos infrarrojos? Y así el mundo espera, con los telescopios preparados y la imaginación encendida. El telescopio espacial James Webb nos ha mostrado algo que trasciende la ciencia ficción. No como una historia, sino como datos escritos a la luz de las estrellas. Dentro de ese congelado viajero interestelar, un secreto se agita, vivo e innegable. Sea lo que sea, no está de paso. Vienes hacia nosotros. La revelación de que James Webb ha detectado algo vivo dentro del Atlas 3I ya ha destrozado las frágiles expectativas humanas. Sin embargo, las implicaciones van mucho más allá del descubrimiento en sí. Cada capa de este evento se despliega como una nueva perspectiva del cosmos, obligando a la humanidad a reconsiderar el significado de la existencia, la arquitectura de la vida y las fuerzas que pudieron haber moldeado civilizaciones mucho antes de la nuestra.
Reflexionar sobre lo que Webb observó es embarcarse en un viaje a través de la ciencia, la filosofía y la imaginación. Cada perspectiva revela un nuevo fragmento de verdad. Lo que reside dentro de ese cuerpo interestelar no es solo una anomalía, sino un espejo que refleja todo lo que creíamos saber. Uno de los aspectos más fascinantes de este descubrimiento es la cuestión de la adaptabilidad. En la Tierra, la vida siempre ha demostrado una notable capacidad para persistir en condiciones extremas, prosperando en fuentes hidrotermales, bajo el hielo polar y en las profundidades de la corteza radiactiva. Sin embargo, incluso los extremófilos más resilientes que conocemos dependen del confort térmico relativo de un hogar planetario. Las señales de vida en el Atlas, si bien biológicas, sugieren una trayectoria evolutiva mucho más allá de cualquier otra exhibida por organismos terrestres. Implican formas capaces de sobrevivir durante siglos o milenios a la deriva en un frío absoluto, preservándose de la radiación cósmica y despertando solo cuando las condiciones se alinean. Esto plantea la posibilidad de que la vida en el universo no sea meramente planetaria, sino cosmológica, entretejida en las corrientes mismas del espacio interestelar, existiendo no como frágiles accidentes orbitales, sino como viajeros soberanos entre soles. Tal resiliencia requeriría mecanismos desconocidos para la biología terrestre. Quizás el Atlas albergue organismos con una bioquímica orientada a la criostasis, donde el metabolismo se detiene casi por completo y se reanuda después de milenios. Quizás sus estructuras internas utilizan la radiación cósmica no como una amenaza, sino como fuente de energía, aprovechando la constante lluvia de partículas del vacío. Esto trastoca por completo el pensamiento convencional. Lo que la humanidad siempre ha visto como un vacío mortal podría ser, en realidad, terreno fértil para formas creadas específicamente para habitarlo. El cosmos deja de ser hostil y se vuelve habitable, pero no para la vida tal como la conocemos. Sí, por otro lado, la anomalía es tecnológica. La adaptabilidad se vuelve aún más impresionante. Las máquinas capaces de permanecer funcionales a través de los abismos del tiempo sugieren una sofisticación que supera incluso nuestras proyecciones más ambiciosas. Las sondas terrestres, como la Voyager, eventualmente flotarán inertes en la oscuridad, con sistemas corroídos y fuentes de energía agotadas. Sin embargo, Atlas porta una entidad que aún está activa, funcionando tras incontables eones. Esta longevidad implica técnicas de construcción que se combinan con materiales naturales, quizás absorbiendo nutrientes del polvo interestelar y reparando los daños mediante la asimilación de su propio entorno. Donde las máquinas terrestres se deterioran, éstas evolucionan. Donde nuestra tecnología requiere supervisión constante, la suya prospera en ausencia de ella. Si este es el caso, Atlas representa una filosofía de ingeniería que no combate la entropía, sino que coopera con ella, fusionando biología y máquina en algo que no es ni completamente vivo ni completamente mecánico. El descubrimiento también abre una ventana a la historia galáctica. Si la vida, o la inteligencia, ha esparcido las estrellas con tales viajeros, entonces la humanidad es una recién llegada a un camino ya largo. El Atlas 3i podría ser solo uno de los innumerables emisarios que vagan entre sistemas, fragmentos de un proceso que abarca millones de años. Cada visitante interestelar detectado en nuestro vecindario cósmico podría no ser aleatorio, sino parte de un patrón más amplio que aún no hemos descifrado. De ser así, nuestro sistema solar no es un mero espectador de las corrientes galácticas, sino un participante activo en una vasta circulación de vida. La propia Vía Láctea se convierte en una red viviente. Sus estrellas no son islas aisladas, sino nodos de un ecosistema donde organismos y máquinas deambulan, se conectan y se transforman. La simple aproximación del Atlas nos confronta con su proximidad. El objeto no está estacionado en una estrella distante, sino que se dirige hacia el espacio que ocupamos. Incluso sin intención, incluso sin ser conscientes, su trayectoria lo hace imposible de ignorar. Esto obliga a científicos, gobiernos y ciudadanos comunes a afrontar la urgencia. Por primera vez, el contacto con vida extraterrestre no es un sueño teórico. Es un fenómeno real que se acerca cada día. La anticipación es electrizante, emocionante e inquietante a la vez. La humanidad necesita preguntarse: ¿cómo nos preparamos para la llegada de lo totalmente desconocido? ¿Cómo lo estudiamos con seguridad? ¿Cómo equilibramos la curiosidad y la cautela cuando el visitante no es abstracto, sino inminente?
Entre los investigadores, las implicaciones van mucho más allá de la astrobiología, pudiendo reescribir libros de texto enteros. La detección sugiere que las definiciones de habitabilidad ya no pueden limitarse a los planetas en la llamada zona habitable. La vida puede prosperar en cuerpos interestelares, transportada no por atmósferas u océanos, sino por capas de hielo, capas magnéticas o estructuras sintéticas. Esto amplía enormemente la búsqueda de vida. Cada planeta errante, cada cometa, cada fragmento que vaga entre las estrellas, se convierte en un potencial portador de vida. Las misiones que antes solo se centraban en Marte o Europa, ahora pueden centrarse en los nómadas del espacio interestelar. La detección de Webb también sacude nuestra percepción del tiempo. La historia humana se mide en miles de años. Civilizaciones que nacen y mueren en un abrir y cerrar de ojos en comparación con las escalas cósmicas. Pero lo que yace dentro del Atlas ha perdurado a través de eras inimaginables. Puede que haya estado a la deriva desde antes de que la humanidad evolucionara, quizá lanzado o formado cuando los dinosaurios aún vagaban por la Tierra. Si estás vivo, entonces has navegado eones de silencio, atravesando soles y nebulosas mientras sistemas estelares enteros surgían y desaparecían. Si es una máquina, lleva el legado de sus creadores, extintos hace mucho tiempo, cuya memoria se conserva solo en la persistencia de esta construcción errante. La mera antigüedad de la entidad reduce nuestra escala humana a granos de polvo, recordándonos que la existencia no se mide solo en siglos, sino en el pulso de las galaxias. Filosóficamente, las implicaciones resuenan en todas las tradiciones humanas. Las religiones que debaten sobre la creación y la singularidad de la humanidad se enfrentan a nuevas preguntas ahora que la vida se revela no como única, sino como cósmica. Los filósofos que debatieron sobre extraterrestres ven sus reflexiones hacerse realidad. Para muchos, la detección destruye la comodidad de la soledad. Para otros, afirma la grandeza de la existencia, demostrando que la chispa de la vida no es limitada, sino abundante. Culturas enteras podrían redefinir sus narrativas a medida que el universo se abre más, ofreciendo no especulaciones, sino la confirmación de que la compartimos con otros. El descubrimiento también provoca reflexiones sobre la intención. Si Atlas lleva vida o edificios, ¿su camino hacia nosotros es guiado o accidental? La mente humana se resiste a atribuir un propósito a lo que se acerca. Incluso si su trayectoria es casual, la sensación de significado es irresistible. Y si no es casual, si el movimiento es deliberado, entonces debemos afrontar la posibilidad de que no seamos los observadores, sino lo observado. La detección de Webb ya no sería un simple hito científico, sino el inicio de un diálogo que no iniciamos. La asimetría de esta posibilidad nos humilla, recordándonos lo jóvenes que aún somos en un universo rebosante de posibilidades. Para los científicos, las implicaciones técnicas son igualmente trascendentales. Los instrumentos del Webb son lo suficientemente sensibles como para detectar movimiento estructurado a decenas de millones de kilómetros de distancia. Esto valida al telescopio no solo como herramienta de observación, sino también como un centinela, capaz de identificar anomalías invisibles para todos los demás. Futuras misiones podrían utilizar los datos del Webb para lanzar campañas sin precedentes, con sondas redirigidas para interceptar a Atlas o conjuntos de sensores enfocados en analizar cada partícula que libera. Por ahora, sin embargo, Webb ya ha demostrado que el cosmos no es inerte, sino que está vivo y lleno de secretos, esperando ser capturados por cualquiera que mire con suficiente atención. Las reacciones culturales también resuenan. Artistas, músicos y narradores se inspiran en el descubrimiento, creando visiones de seres interestelares que despiertan, vínculos estelares o máquinas latentes que finalmente resurgen. La imaginación popular a menudo supera a la ciencia, llenando los vacíos con grandeza mítica. Pero en este caso, la imaginación y los datos se superponen, pues la verdad misma es más maravillosa que la ficción. Algo vivo fue visto dentro del Atlas, y nada creado en las historias puede oscurecer esa realidad. Al mismo tiempo, la ansiedad se intensifica. Algunos temen la contaminación, preguntándose qué riesgos podríamos enfrentar al interactuar con la biología interestelar. Otros se preocupan por las intenciones, imaginando máquinas creadas para propósitos que desconocemos. Aunque Webb no detectó agresión ni armas, la mera extrañeza basta para estremecernos. A pesar de su promesa, el enfoque de Atlas también nos recuerda la vulnerabilidad.
La humanidad ya no está protegida por la suposición de la soledad. El universo ha revelado su letra y está vivo. En los círculos académicos, se debate con vehemencia sobre el significado mismo de la vida. Definiciones arraigadas en la bioquímica de la Tierra flaquean ante señales que se asemejan tanto a la biología como a la maquinaria. Los académicos debaten si la vida implica necesariamente ADN o si puede definirse por procesos, adaptación, metabolismo, reproducción, incluso si los materiales son diferentes. Las señales del Atlas cumplen algunos de estos criterios, pero confunden otros, lo que sugiere que quizás la vida sea un espectro, no una categoría fija. Y esta redefinición no es un mero ejercicio semántico. Redefine la forma en que la humanidad busca vida más allá de la Tierra, cómo clasifica el cosmos e incluso cómo se comprende a sí misma. También hay movimiento en el ámbito geopolítico. Naciones acostumbradas a competir por la supremacía tecnológica en el espacio se encuentran de repente con un descubrimiento que trasciende fronteras. Ningún país es dueño del Atlas. Ningún observatorio lo detectó solo. Es de todos, y su estudio requiere un nivel de cooperación que pocas iniciativas han exigido hasta la fecha. Sigue siendo incierto si la humanidad responderá a este desafío con unidad o se refugiará en la rivalidad. Pero el objeto continúa su curso, indiferente a las divisiones humanas, llevando su secreto cada vez más cerca. Y luego está la profunda cuestión de la comunicación. Si Atlas alberga inteligencia, ¿cómo podríamos reconocerla? Las señales que esperamos, radio, luz, matemáticas, podrían no ser aplicables. Su propio movimiento podría ser su lenguaje, sus pulsos térmicos, un mensaje que apenas comenzamos a descifrar. El web nos ha mostrado patrones, pero el significado no reside solo en la detección, sino en la interpretación. ¿Y si ya nos están hablando, no con palabras, sino con el ritmo silencioso de la energía a través del hielo? ¿Y si el latido del Atlas no es solo metabolismo, sino un saludo? Ante todas estas preguntas, una certeza persiste. La humanidad ha cruzado un umbral. Antes del web, los visitantes interestelares eran curiosidades, rocas de otros sistemas que pasaban por allí. Después del web, se convirtieron en posibles portadores de vida. El cosmos ya no es mera especulación, se ha convertido en revelación. La eterna pregunta, ¿estamos solos?, ha sido respondida no por teorías, sino por datos. Algo vivo existe más allá de la Tierra y se acerca a nosotros. Con cada noche que se acerca a Atlas, la anticipación crece. Los telescopios se esfuerzan por rastrearlo. Los científicos analizan sus patrones. Los filósofos debaten sus significados. Y la gente común contempla el cielo con un nuevo tipo de asombro. La historia humana siempre se ha escrito bajo las estrellas, pero ahora las estrellas responden, grabando un mensaje en un gélido viajero que aún no podemos descifrar por completo. Webb nos dio un vistazo, la primera línea de un guión cósmico aún en desarrollo. El resto llegará a medida que Atlas se acerque, a medida que su vida lata con mayor intensidad, a medida que el universo mismo parezca inclinarse hacia nosotros. No se trata solo de reconocer que hay vida en otro lugar. Se trata de reconocer que la vida ya está aquí, a nuestro alcance, transportada a través de abismos de silencio y tiempo para encontrarnos. Y a medida que se acerca, el Atlas nos invita no solo a presenciar, sino también a imaginar, a prepararnos y a crecer. Porque en el movimiento dentro del Atlas, la humanidad vio no solo una nueva forma de vida, sino el reflejo de su propio deseo eterno de conocer y ser reconocido en el cosmos infinito. De James Webb, en el Atlas 3I, continúa expandiéndose hacia ámbitos que pocos se han atrevido a contemplar. Lo que comenzó como una simple observación de un objeto interestelar se ha convertido en la revelación más profunda de la historia de la humanidad. La noción de que algo vivo, o al menos activo de una manera indistinguible de la vida, existe dentro de este viajero, impulsa a la humanidad a un nuevo capítulo en su relación con el universo. Tras reflexionar sobre su adaptabilidad, sus posibles orígenes y su peso filosófico, es hora de profundizar aún más en los aspectos inexplorados de su verdadero significado, no repitiendo lo ya dicho, sino desplegando las capas aún intactas. La detección en el Atlas nos invita a reimaginar cómo se propaga la vida por la galaxia. En la Tierra, las especies migran a través de continentes y océanos, adaptándose a nuevos entornos. A escala cósmica,
El Atlas sugiere que esta migración también podría ocurrir entre estrellas. Esto plantea la idea de una ecología galáctica, no limitada a planetas, sino estructurada por corrientes interestelares. Así como los giros oceánicos transportan plancton a miles de kilómetros, las mareas gravitacionales y los vientos estelares pueden transportar organismos o estructuras a través de parsecs, distribuyendo vitalidad por vías naturales nunca antes vistas. Esto redefine la Vía Láctea no como un escenario árido, donde la vida prospera en islas aisladas, sino como un océano vivo, donde viajan linajes enteros. Atlas 3i podría ser un nodo en esta vasta circulación, uno entre los innumerables viajeros que mantienen la continuidad de la vida a través de distancias que antes se creían imposibles. Las implicaciones para nuestro lugar en esta red son inmensas. La Tierra podría no ser una cuna aislada, sino un puerto visitado por viajeros que han transitado por innumerables mundos. La humanidad misma podría algún día formar parte de esta migración, uniéndose a una tradición de viajes ancestrales que antecede a nuestra especie por eones. Otra pregunta que plantean los hallazgos del web se refiere a la energía que sustenta todo lo que se agita dentro del Atlas. La vida en la Tierra depende de la luz solar o de las reacciones químicas en la corteza del planeta. Pero en el vacío helado y saturado de radiación del espacio interestelar, estas fuentes parecen ausentes. Las señales detectadas sugieren una alternativa. ¿Podría el organismo o constructo estar captando rayos cósmicos de alta energía, canalizándolos hacia el metabolismo o los circuitos? ¿Podría explotar las fluctuaciones cuánticas, accediendo a los campos de energía de fondo? Las respuestas son importantes no solo para comprender el Atlas, sino también para expandir los límites de la física misma. Si estos seres o máquinas utilizan fuentes de energía que aún no dominamos, revelan reservas inexplotadas que algún día podríamos aprovechar. La supervivencia interestelar podría requerir innovaciones que hoy parecen extrañas, pero que, en el futuro, podrían convertirse en la base de nuestros propios viajes más allá del sistema solar. El web detecta señales térmicas y cambios espectrales, pero no puede revelar la verdadera forma de lo que hay en su interior. La morfología de lo que se mueve sigue siendo uno de los mayores misterios. Si es biológico, ¿será un único y vasto organismo, extendido sobre el hielo como una red de venas y filamentos que pulsan rítmicamente? ¿O será una colonia de entidades más pequeñas, agrupándose y dispersándose al despertar? Si es tecnológico, ¿se asemejará a máquinas, rotores, circuitos, sistemas modulares? ¿O a algo mucho más extraño? Formas cultivadas en lugar de construidas, moldeadas por presiones evolutivas en lugar de diseños de ingeniería. Estas formas ocultas desafían nuestra imaginación. Podrían ser simétricas, diseñadas para la eficiencia, o fractales, que se ramifican infinitamente como el coral. Puede que no se asemejen a ninguna categoría terrenal, extendiéndose en geometrías que difuminan la línea entre materia y patrón. La morfología de Atlas algún día redefinirá nuestra noción de cómo se ve la vida, o la maquinaria, cuando se libera de las limitaciones terrenales. Más allá de la ciencia, la propia psique humana se está transformando en tiempo real, gracias a este descubrimiento. Durante generaciones, las estrellas fueron símbolos de sueños lejanos, hermosas, inalcanzables, silenciosas. Ahora, se revelan habitadas, no solo como una posibilidad abstracta, sino como una presencia material que se acerca. Esto cambia la forma en que las personas se ven a sí mismas. Los humanos dejan de ser observadores solitarios en un vacío estéril. Se convierten en participantes de un cosmos vivo. La respuesta emocional varía. Algunos sienten asombro e inspiración, conectando con algo vasto y colectivo. Otros sienten miedo, percibiendo el enfoque de Atlas como una intrusión en el espacio humano. Una sensación de pequeñez, incluso de vulnerabilidad, se extiende al comprender que la Tierra no está a salvo de los encuentros cósmicos. Esta dualidad, entre asombro e inquietud, moldeará la cultura durante décadas, influyendo en el arte, la política y la identidad personal. Atlas también nos obliga a enfrentar el tiempo cósmico en escalas que desafían la intuición humana. Si la vida en su interior dura millones de años, encarna una persistencia que supera a todas las civilizaciones. La historia humana es un vistazo a su trayectoria. Esta constatación inspira profunda humildad. Nuestros imperios, tecnologías y filosofías pueden parecernos monumentales,
pero comparados con Atlas, son solo una onda momentánea en un océano mucho mayor. Al mismo tiempo, el descubrimiento sugiere continuidad. Si la vida puede perdurar tanto tiempo, entonces el universo no es un cementerio de accidentes fugaces, sino un lienzo donde perdura la existencia. La llegada de Atlas a nuestro sistema solar une el pasado y el presente, conectando nuestro momento con epopeyas que se remontan más allá de la memoria humana y se extienden hacia futuros que aún no podemos concebir. La detección plantea no solo cuestiones científicas, sino también dilemas éticos. Si Atlas contiene vida, ¿tenemos derecho a sondearla, recolectar muestras o estudiarla directamente? ¿Qué responsabilidades tiene la humanidad al aproximarnos a ella? Si se trata de una máquina autónoma o de un organismo antiguo, deberíamos tratarlo como una reliquia, un compañero de viaje o un posible equivalente. Estas preguntas ahondan en territorios que antes se consideraban exclusivamente filosóficos. ¿Deberíamos reconocer los derechos de las formas de vida no terrestres? ¿Consideramos sagrada su preservación o las tratamos como recursos para su estudio y uso? El marco ético que la humanidad define ahora resonará en el futuro, pues Atlas podría no ser el último viajero interestelar que encontremos. Las decisiones que tomemos hoy determinarán cómo interactuamos con el cosmos. La anomalía en Atlas también cambia nuestra forma de buscar vida en el cielo. Hasta ahora, los astrónomos se han centrado principalmente en exoplanetas, analizando sus atmósferas en busca de biofirmas. Con la detección del Webb, la atención se centrará inevitablemente en los planetas nómadas, planetas errantes, cometas interestelares, asteroides errantes. Cada uno de ellos podría albergar actividad oculta. Sus capas heladas ocultan vida o estructuras en tránsito. Esto amplía drásticamente el alcance de la astrobiología. Los telescopios podrían recalibrarse para detectar pulsos rítmicos sutiles, anomalías térmicas o emisiones estructuradas de cuerpos previamente considerados inertes. Esta expansión también apunta a una nueva estrategia de exploración. En lugar de esperar a los viajeros interestelares, la humanidad podría empezar a buscarlos, enviando sondas para interceptarlos y estudiarlos de cerca. Estas misiones redefinirían la exploración espacial, pasando de los estudios planetarios al estudio de los errantes galácticos. El descubrimiento dentro de Atlas no es el final de un misterio, es el comienzo de una nueva frontera. Si Atlas alberga estructuras, incluso primitivas, la humanidad tendrá que aceptar que otras civilizaciones, o sus creaciones, ya han dominado una resiliencia que nosotros aún no hemos alcanzado. Estudiar esta resiliencia podría revolucionar nuestra propia ingeniería. Las naves capaces de autorrepararse, aprovechar la energía ambiental y persistir durante milenios sin mantenimiento ya no son una ficción, sino una posibilidad. El visitante deja de ser un mero objeto de curiosidad para convertirse en un modelo de supervivencia que ofrece pistas sobre tecnologías que algún día podrían llevar a la humanidad más allá del sistema solar. La línea entre la vida y la tecnología podría difuminarse aún más. Si el interior de Atlas revela estructuras que se comportan tanto como organismos como máquinas, nuestro futuro podría seguir la misma trayectoria. La humanidad podría algún día crear entidades híbridas diseñadas para resistir las estrellas, fusionando la biología con componentes sintéticos. En este sentido, Atlas no es solo un descubrimiento, sino una profecía de lo que podríamos llegar a ser. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de que James Webb haya detectado algo vivo dentro del 3i Atlas? Nos gustaría saber tu opinión. Gracias por ver el video, y nos vemos la próxima vez.